buenas tardes, que el Señor les bendiga a todos. Les saluda el pastor Raúl Ponce, siervo de Jesucristo, pastor de la Iglesia Ministerio Apostólico de Avivamiento, fundador de la Red Apostólica de Avivamiento Internacional, en la cual tenemos ministros y amigos de varios países de América. Dios les bendiga en gran manera a todos. Saludamos en este día especial a nuestra congregación que siempre nos está acompañando, a mi familia que siempre nos acompaña y a muchos amigos que también nos acompañan a través de las redes sociales. Les recordamos suscribirse a este nuevo canal, activar la campanita para que les llegue el aviso en el momento en que subamos nuevos videos. Esta es una plataforma nueva, estamos intentando crecer, cambiar. Podrán ver algunos videos mejores, con una mejor calidad, un mejor detalle, pero sepan que estamos aprendiendo y estamos queriendo hacerlo lo mejor posible. Así que apóyanos con tus oraciones, apóyanos con tus comentarios, con tus mensajes, también por el WhatsApp. Allí podés enviarnos mensajes de pedidos de oración, podés enviarnos allí algún testimonio de lo que te ha parecido esta serie de videos que hemos estado haciendo este último mes, en las cuales lo que buscamos es llevarle al público la palabra de Dios. Creemos que la palabra de Dios es viva y eficaz y que la palabra de Dios está hoy más que nunca vigente, actual, y siempre está actualizada, siempre se actualiza la palabra de Dios. La Biblia es el libro más vendido en toda la historia de la humanidad. Por algo será. En esta semana muy particular celebramos la Semana Santa. El cristianismo celebra, como todos sabemos, la muerte, resurrección de Jesucristo. Hoy he subido un video acerca de la sangre, ¿verdad? Lo que genera el sacrificio de sangre, la limpieza de pecados y el por qué Jesús lo hizo. Pero antes de continuar vamos a orar. Yo te invito allí donde estás, en tu casa, en esta tarde, en esta mañana, donde sea en tu país, a que levantes tus manos al cielo y repitas una breve oración conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por estar con nosotros. Te pedimos que bendigas este tiempo, que bendigas esta transmisión, que sea tu Espíritu Santo, Señor, obrando a través de este, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre. Bendecimos este tiempo, bendecimos la palabra, bendecimos a todos los que nos están acompañando a través de las redes sociales. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Continuamos. Entonces, ayer vimos, esta mañana, cuando publiqué aquí en el canal de YouTube, sobre la sangre de Cristo, lo que era el sacrificio de la sangre de Jesús. Pero todo tiene un proceso. Para Jesús llegar a la cruz y ser presentado como un cordero sin defecto, tuvo que haber un proceso. El proceso fue que Jesús vivió su vida en santidad. Por eso llegó como un cordero sin mancha ninguna, sin ningún defecto. Pero hay mucho más que quisiera compartir con usted en este día al respecto de lo que fue la obra, ¿verdad?, de Jesús en la cruz. Lo que Jesús hizo en la cruz por su vida es muy grande, es tremendamente importante y trasciende el tiempo y trasciende las distancias. Acompáñenme a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Vamos a ver algunos versículos. La idea de este video es que seamos, de esta reunión especial que tenemos a través de la cámara, es presentarles un estudio muy breve, pero a su vez muy profundo, al respecto del evento en sí de la cruz del Calvario. Lo que ocurrió verdaderamente en la cruz del Calvario. Ocurrió algo fantástico, algo tremendo. Más allá de la resurrección de Jesús y del milagro de la resurrección, hubo algo que ocurrió en la cruz del Calvario y ahora vamos a investigarlo. Ahora vamos a profundizar en ello. Este tipo de sermones se llaman expositivos porque exponemos un tema, una verdad absoluta,
una verdad cardinal, ¿verdad?, de la palabra de Dios a través de la palabra de Dios. ¿Ok? Colosenses capítulo 2 versículo 13, vaya tomando nota allí en su casa, y dice así la palabra del Señor: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto fue algo que ocurrió en la cruz. Jesús, a través de su sacrificio en la sangre, como hablamos en el video anterior, nos limpió de todos nuestros pecados, nos hace aceptos a Dios, ¿verdad? Por la fe en su sangre, por la fe en su sacrificio. El hecho de la cruz, la escena de la cruz, también tiene mucho que ver con la parte de el perdón de pecados y anular el acta de decretos. El acta de decretos era las leyes, ¿verdad?, que nos condenaban en la ley de Dios, en la ley de Moisés, la cantidad de leyes que nos condenaban si no las guardábamos, porque Cristo es la realización, la consumación perfecta de la ley de Dios. En Él se muestra la verdadera ley del Señor. Entonces la obra de la cruz pasó por el lavamiento de sangre, ¿verdad?, el lavamiento de nuestros pecados, el perdón de nuestros pecados por su sangre, pero se llama perdón de pecado. Y en la cruz se anuló la condenación que había para nosotros. Muchos desconocen lo que verdaderamente ocurrió en la cruz. La palabra de Dios nos enseña de que Jesús sabía muy bien lo que iba a ocurrir, y la palabra de Dios nos enseña de que la gente que estaba crucificando a Jesús no sabían lo que estaban haciendo. Acompáñenme al Evangelio según San Lucas, al capítulo 23, pueden ir anotándolos para ser más dinámicos. Lucas 23, versículo 34, dice: Jesús, ¿verdad?, conociendo los pecados de ellos, les decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esas palabras Jesús las dijo mientras estaba siendo colgado en un madero, mientras estaba siendo llevado a su muerte en la cruz, mientras se derramaba su sangre. Recordemos que su sangre no se derramó toda en la cruz. Hay un error ahí, porque la sangre de Cristo comenzó a derramarse ya en el castigo que Él recibió en el proceso hasta llegar a la cruz. Los golpes, los azotes, las caídas, las heridas que fueron produciéndose en el trayecto hasta llegar al momento del madero. Jesús sabía que esto era necesario. Y es necesario que nosotros entendamos que Jesús padeció todo esto porque era necesario. Era importante que esto ocurriera. ¿Por qué? Porque toda la humanidad había pecado y toda la humanidad estaba alejada de Dios. Y a través de este sacrificio del Cordero Pascual, como hablamos en el video anterior, a través del derramamiento de esa sangre, ahora somos, por la fe, aceptos a la presencia de Dios. Esto lo vemos en Romanos 3:23, anótelo por allí. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa era la condición que tenía la humanidad toda al momento de la cruz. Todos habían pecado, todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Ahora, nuestra vida antes de conocer al Señor también era una vida de pecado, y también estábamos destituidos de la gloria del Señor porque no conocíamos al Hijo de Dios. No teníamos, o tal vez sí, la oportunidad que tenemos hoy a través de las redes de poder acercarnos a Cristo. Entonces Jesús tenía muy claro lo que ocurría. Jesús tenía muy claro lo que ocurría. Incluso cuando Él habla con el Padre, Jesús oró. Acompáñenme al Evangelio según San Juan, en el capítulo 12, versículo 27 en adelante. Miren lo que dice: ahora está turbada mi alma, dice Jesús. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y dice: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí había oído la voz, decía:
que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz a causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. En el video anterior decíamos que la sangre de Jesús nos llama. Hablábamos de que ese sacrificio en la sangre nos llevaba a la presencia de Dios. Y aquí está hablando de cuando Él sea levantado de la tierra, nos llevará a todos a sí mismo. Porque Jesús sabía que solamente a través de que el hombre vaya a Dios a través de la cruz, hacia Él mismo, era la única forma de poder llegar a la presencia de Dios. Era la única forma de poder nosotros no ser destituidos de la presencia de Dios, sino ser aceptos por su presencia. Jesús sabía que para redimirnos, para que tengamos el perdón de nuestros pecados, su sangre tenía que ser derramada. Entonces vemos que Jesús primeramente participó de la carne y de la sangre para este sacrificio, porque Él siendo Dios vivió como hombre. Esto se llama la unión hipostática, ¿verdad? Que es la unión del hombre y Dios. Él era 100% Dios y era 100% hombre. Pero cuando Él fue a la cruz, Él fue como hombre. Él padeció todo el sufrimiento y todo el dolor como cualquiera de nosotros. Jesús era un hombre. Imagínense el trabajo, la carga, el dolor, la agonía que Él pudo sentir en todo ese proceso. Pero continuamos. Jesús inicialmente participó como en carne y en sangre. Él no fue un hombre supernatural o fue con un cuerpo glorificado siendo Dios a la cruz. No, Él fue a la cruz siendo hombre, 100% hombre, ¿verdad? Hijo de María y José, conocido por todos en la tierra de Jerusalén. Y Él decía, acompáñenme a Hebreos capítulo 2, verso 14, puede anotar, Hebreos capítulo 2, verso 14 y 15, dice lo siguiente. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, Jesús, Él, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Y esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y esta era lo que hizo Jesús a través de su muerte. A través de su muerte lo que Jesús hizo fue vencer a la muerte en sí. Vencer la obra de Satanás. La obra de Satanás que durante generaciones ha llevado al hombre a una vida muerto, una vida de, digamos, muertos en vida. Zombie quieren llamarle, podemos llamarle. Muertos en vida. Por ahí la Biblia dice muertos en pecado. Porque vivíamos una vida, en la vida natural, sin Dios, en la cual todos los días eran más de lo mismo. Todos los días teníamos incertidumbres y ansiedades y nos sentíamos muy solos y muy abatidos. No había vida, no teníamos disfrute de la vida. ¿Por qué? Porque por más que gozáramos de los momentos, llegaba la noche y era más de lo mismo y al día siguiente costaba levantarse. Cristo cambió nuestra vida y nos dio un motivo para vivir. Ahora entendemos que su vida en nosotros es lo que nos hace a nosotros verdaderamente libres. Él nos liberó de la condenación de la ley, del pecado sobre nosotros, y Él nos liberó a través de su muerte, nos llevó a nosotros a una resurrección juntamente con Él. La segunda parte, lo otro que Jesús hizo, lo segundo, dijimos que lo primero fue que Él participó de la carne y de la sangre. Y lo segundo que Jesús hizo, ¿verdad?, fue que se hizo maldición por nosotros. Mire lo que le digo. Jesús se hizo maldición por nosotros. Fíjense lo que dice Gálatas capítulo 3. Vamos al versículo 13. Gálatas 3 al versículo 13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Es lo que veníamos diciendo. Nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe, como hablábamos hoy, respecto a la sangre, respecto a la justificación por fe,
mas el justo por fe vivirá, como hablábamos hoy en el otro video, recibiésemos la promesa del Espíritu. O sea que, gracias a lo que Jesús hizo, nosotros tenemos acceso a la vida y tenemos acceso a su Espíritu. La ley de la cual estamos hablando enseña respecto de la maldición de la muerte algo muy interesante. Acompáñenme a Deuteronomio, capítulo 21, versículo 22. Fíjense que allí dice, si algún hombre hubiere cometido algún crimen digno de muerte, ¿verdad? Y lo hicieres morir y lo colgares de un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios el colgado, y no contaminarás tu tierra, porque Jehová tu Dios te da por heredad. Esto significa de que había una costumbre dentro de Israel que el que era condenado a muerte lo podían colgar en un madero y el mismo día tenían que enterrarlo, porque si no sería maldito. ¿Por qué Jesús tomó esa parte de la maldición al morir en un madero, ¿verdad? Y la cambió en bendición? Porque cumplió con esta palabra. Fue enterrado el mismo día. Antes del anochecer, él fue llevado, ¿verdad?, allí por José de Arimatea a una tumba especial. Y esto es lo que Jesús hizo, cumpliendo esa palabra en Deuteronomio. Jesús murió ese mismo día en la cruz y ese mismo día lo enterraron como dictaba la costumbre de la época y cumplía la parte de que era condenado a muerte por un juicio. Acuérdense que cuando él fue llevado a condenar a un juicio ilegal como hubo, cuando lo quisieron una y otra vez condenar, las autoridades de la época decían, no encuentro nada digno de cárcel o de muerte en este hombre. Y acuérdense de la famosa frase de que se lavaron las manos en cuanto a Jesús. Después lo cambiaron por Barrabás y usted sabe todo el resto de la historia. Entonces, Jesús cumplió con esta parte para darnos la bendición a nosotros. Pero ¿qué más hace la cruz? ¿Qué más hace esta escena de la cruz? Hay mucho más. Acompáñenme a Filipenses capítulo 2, versículo 8. Fíjense cómo aquí se confirma el sacrificio pascual de Cristo y cómo Cristo era el Cordero perfecto y por su sangre derramada allí en ese madero específicamente, y más la sangre que derramó en el proceso, es la que a nosotros nos dio la salvación. Filipenses capítulo 2, versículo 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente y hasta la muerte de cruz. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, siendo hombre, se negó a sí mismo, negó su divinidad, negó la posibilidad que él tenía de salvarse a sí mismo. ¿Se acuerdan que en la escena de la cruz usted va a ver personajes que decían, si eres el Hijo de Dios, que se baje, que se salve a sí mismo? A otros salvó, ¿por qué no se salva? Habían muchos comentarios, como tal vez a nosotros a veces nos va a ocurrir, que alguno nos va a decir en alguna eventualidad de la vida, ¿dónde está tu Dios? A Jesús le dijeron eso mientras estaba colgado en el madero. Pero luego Jesús resucita, y cuando Jesús resucita, cancela la ley del pecado, ¿verdad?, de tu vida y de la mía. Cancela la ley del pecado de tu vida y de la mía. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 4. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 4, dice lo siguiente. Y fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Resucitó al tercer día, como Él lo prometió. Históricamente, aunque no es exacto, sabemos que fue un poco antes, se celebra la cruz el viernes, el sábado y el domingo hoy resucita. Eso es lo que celebramos por tradición, por tradición. Entonces, Colosenses, acompáñenme a Colosenses capítulo 2, versículo 13, mire lo que dice. He aquí cuando a vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Esa fue la obra de Cristo en la resurrección. Nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros. Anulando el acta de decretos que había contra nosotros. Fíjense, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados, y esta es la otra parte de la cruz,
y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente y triunfando sobre ellos en la cruz. Esto es la obra final de Cristo en la cruz por toda la humanidad. Nos dio vida, canceló el acta de decretos que nos condenaba y a su vez despojó a los principados, a las potestades y a esa acta de decretos que había contra nosotros. Lo que nos era contrario. Y yo te pregunto, que me estás viendo ahora en esta tarde, ¿cuántas cosas hay en tu vida, tal vez, que venimos arrastrando, que vienes arrastrando y no has podido vencer y sientes esa acusación constante? Yo quiero decirte, esa acusación ya está clavada en la cruz y cancelada. Porque si yo confío en su sangre, si yo confío en lo que Él hizo por mí, ya no hay condenación. Porque dice la Biblia, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Él ha cancelado la maldición de la muerte, Él ha cancelado el acta de decreto que nos era contrario. Las acusaciones, ahora cuando alguien nos viene a acusar, cuando alguien nos viene a condenar de algo, tenemos que decirle, bueno, mira, arreglátelas con Jesús, que fue Él el que fue a la cruz y fue Él quien se bajó de la cruz, para que esa acusación no tuviera poder en mí. Ahí se anula la potestad, ahí se anula el principado, hay fuerzas de maldad, hay fuerzas del enemigo, hay fuerzas del diablo que se mueven en los aires en contra del ser humano porque es creación de Dios y en contra de los hijos de Dios. Y vienen a acusar y vienen a quitarnos la paz, querer quitarte la paz. El diablo va a querer venir a quitarte la paz, te va a querer venir a confundir, pero cuando él venga con la confusión, con la duda, con el miedo, con la acusación, vos decirle, mi Cristo fue a la cruz y se bajó de ella y colgó y expuso públicamente todas esas acusaciones y me hizo libre. Eso hizo la obra de Cristo. Así es, todo lo que nos condenaba, todo lo que nos acusaba, ahora pasó a ser nada. Todo eso que nosotros pensábamos que nos sometía al mundo y nos sometía a las malas prácticas y a las malas costumbres, fueron cancelados en la sangre del Cordero en la cruz del Calvario. Necesitamos volver a la cruz, necesitamos volver a la sangre del Cordero y decirle, Señor, lávame con tu sangre. Quiero ser limpio, quiero ser perdonado, quiero ser lavado por tu sangre preciosa y ya mis errores quedan cancelados, mis pecados quedan cancelados, las maldiciones, las potestades, las huestes de maldad en el aire quedan canceladas, las que vienen contra mí no van a prosperar porque la sangre del Cordero está en mi vida. Además Jesús, en esta obra, dice la Biblia que llevó cautivo la cautividad. Y esto es interesante, porque volvemos al hecho de lo que nos ata o lo que nos oprime. Tal vez sean vicios, tal vez sean malas prácticas o costumbres. En fin, usted sabrá, la lista puede ser muy extensa. Pero todo eso Jesús también se encargó. Acompáñenme a Efesios capítulo 4, versículo 7. Efesios 4, 7 dice, pero a cada uno de nosotros, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y ese es Jesús. Llevó cautiva la cautividad. Cuando Él resucita, ¿verdad? Cuando Él resucita, en este domingo, ¿verdad? Cuando Él resucita, Él llevó cautiva y condenada la cautividad. Lo que te oprimía, lo que oprime tu vida, tu ministerio, tu llamamiento, está vencido por la obra de Cristo. Lo único que tienes que hacer es tomar la cruz de Cristo, tomar lo que Cristo hizo para tu vida. Él vino a deshacer las obras del diablo. Los fracasos que has tenido en la vida fueron obras del diablo. Las caídas que has tenido en la vida posiblemente también fueron obras del diablo. Yo quiero decirte que ahora no hay nada que te acuse y ahora no hay nada que te ataque, que te pueda atentar, que pueda vencerte. ¿Por qué? Porque Él llevó cautivo todo eso en la cruz. Él lo llevó en la resurrección. Acompáñenme a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 7. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 7. Fíjense lo que el Señor te dice a ti en esta tarde. Hijitos, nadie os engañe.
El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo del Hombre. ¿Para qué apareció el Hijo del Hombre? Para deshacer las obras del diablo. El Hijo de Dios, Jesús, apareció para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7. Así que toda obra de pecado y todo producto del pecado que esté amedrentando tu vida, dice la palabra de Dios que Jesús vino a deshacerla. Acompáñenme a Filipenses, capítulo 2, y veremos una perlita más, una frutillita de la torta para cerrar este mensaje. Filipenses capítulo 2, versículo 9, dice, por lo cual también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Esto es fantástico. Es la culminación de la obra de Cristo. Entonces, ¿qué enemigo puede acusarte? ¿Qué enemigo puede señalarte? ¿Qué enemigo te puede someter? Nadie puede someterte. Nadie puede acusarte. Nadie puede condenarte. Hay oportunidad. Hay una buena noticia para ti en este día de Domingo de Pascua. Jesús resucitó y lo hizo por ti, para darte vida. ¿Qué estás esperando para invitarlo a tu corazón? ¿Qué estás esperando para invitarlo a tu vida y ser parte de tu vida, de tu familia, parte de tu entrada y tu salida? ¿Qué estás esperando para decirle, Señor, aquí estoy, lávame con tu sangre, te recibo como mi Señor, te recibo como mi Salvador, perdóname, te necesito, tómate de esa cruz. Inicia una nueva temporada en su presencia. Busca un pastor, comunícate con nosotros o con una iglesia cercana. Busca la palabra de Dios. Habla con Él día a día y Él te sorprenderá. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme al don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y cuando hablamos de llenarlo todo, estamos hablando también del vacío que hay en tu corazón. Allí, en tu vida, hay muchos espacios vacíos. Hay ausencias que no parecen ser llenadas con nada ni con nadie. Yo quiero decirte que parte de la obra que Cristo hizo es darte de su don a ti y llenar tu vida de alegría, llenar tu vida de paz y llenar tu vida de vida. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene a la salvación ni a la vida eterna si no es a través de la sangre del Cordero derramada en esta cruz de la cual hemos hablado en el día de hoy. Te bendigo, bendigo tu casa, bendigo tu familia, bendigo tu salud, declaro y oro a Dios para que tu salud sea restaurada, para que este mensaje haya tocado tu corazón y llene tu vida, llene tu familia, transforme tu vida, transforme tu realidad y empieces una nueva historia de vida en las manos del Señor Jesús. Si aún no lo hiciste, hazlo. Invítalo a ser parte de tu vida. Recibe a Cristo en esta tarde, recibe a Cristo en esta noche, sé un hijo de Dios, recibe la bendición y la salvación que Dios tiene para tu vida. No te olvides suscribirte, compartir el canal y ponerte en contacto con nosotros. Si estás en Montevideo o en cualquier parte de Uruguay y quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través del WhatsApp que dejaremos aquí abajo al pie de la pantalla. Nuestro canal aquí abajo también de YouTube, de Facebook, para que te comuniques. También puedes hacerlo y comparte este canal con quien lo necesite. Sabemos que esto es palabra de Dios y la palabra de Dios no vuelve vacía. O sea que esta palabra va a producir algo tremendo en tu vida. Yo lo creo. Cierra tus ojos, quiero orar por ti en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús te pido que bendigas a todos los que ven este mensaje. Allí donde estés, en cualquier ciudad, país,
en donde estés en este momento, en tu auto, en un vehículo, en un ómnibus, en un colectivo, en un barco, allí donde estés, en una plaza, aún igual en una pieza pequeña, vacía, allí donde tú estés, vaya esta oración hacia tu vida y te bendiga. Bendigo tu vida, bendigo tu familia, tu salud y declaro tiempos nuevos en la presencia del Hijo de Dios. Recibe a Jesús en este día y vive la vida que el Señor tiene para ti. Que el Señor te bendiga y será hasta el próximo domingo.